Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Glenda Guerra. ¿Qué tal, Glenda? ¿Cómo estás? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro. En primer lugar, agradecida con Dios, con todo el público que me está apoyando desde un inicio que he empezado con este hermoso... es una decisión mía, ¿no? Que me nace de lanzarme como artista y pues hay muchas personas que han ido apostando, ¿no? Por mí para poder seguir luchando en este mundo artístico. Mira tú, qué bien, Glenda. Dime, Glenda, ¿ya qué tiempo ya estás en la música, Yo recién con este año cumplo 2 años. El año pasado, en febrero, hice mi primer debut. Y ahora en mayo hice mi primer aniversario. Dime, Glenda, ¿tenemos ya alguna producción de por medio? No todavía, hasta el momento todavía no tengo. ¿En tu familia le cultiva la música igual que tú? No, ninguna de mi familia son músicos ni artistas. Soy la única que me gusta el arte. Bien. Dime, Glenda, ¿por qué Glenda, la voz sensual de los escenarios? ¿Cómo así nace ese apelativo? Es un apelativo que me puso mi cuñado. Cuando hice mi primer debut, no sabía qué nombre artístico ponerme y entonces a mi cuñado le nace, ¿no? Ese apelativo. Y quedó bien eso, dime, Glenda, a ver un mensaje para los nuevos valores que están empezando así como tú, pues. Claro que sí, bueno, como toda persona, tenemos muchos sueños de repente a llegar a hacer mucho más que ahora, ¿no? Llegar a escenarios grandes, tenemos el sueño de seguir luchando pues día a día. Yo recomendaría que todo en esta vida se puede, será lento, pero hay que luchar para poder lograr todos los sueños que nos proponemos. A ver, Glenda, queremos escucharte pues un temita, a ver qué tema podría ser, una capelita. A ver, una de Gisela, podría ser canto temas de Gisela Lavado. ¿Gisela Lavado? ¿Sí? Sí, de Gisela Lavado. A ver, va. Corazoncito, estás solito porque quieres y nada más. Corazoncito, calma tus penas y tu tristeza y tu dolor. Dime, ¿cómo así te gusta la música, esa música de Gisela? ¿Cómo así empezaste en eso? Siempre me han gustado los temas de Gisela, casi la mayoría de sus temas. Pues sí, tú eres fan de Gisela. Soy fan de Gisela. Dime, a ver, ¿algún número nos puede dar? Claro que sí, al 921-422-060. Solo para contratos, ¿no? O para maltratos, hay un número, no sé, tú dirás. Solo para contratos, señor Genaro. Bueno. Dime, Glenda, tú estás en Pisco, ¿sí? Ica. ¿Pisco, Ica? Sí, por el momento estoy radicando por Pisco. En Pisco. ¿Tú has salido haciendo presentaciones por Pisco? Sí, he estado saliendo a aniversarios así de colegas, a cumpleañitos. Recién estoy empezando. Dime, en esos sitios que tú has ido, pues, en esos aniversarios, ¿con qué artista cruzó el escenario? Con muchas artistas, de verdad he llegado a conocer muchos artistas, como también músicos, artistas, animadores. Dime, Glenda, a ver, queremos saber más de Glenda, pues, ¿no? Dime, ¿cómo es un domingo en casa, Glenda? Bueno, ahora por el momento, por la pandemia y todo eso, los domingos a veces salgo en familia, un rato a divertirme, al campo, a la playa, ahora que estoy acá en Pisco aprovechando, ¿no? Ya. No estoy saliendo tanto porque
tengo que cuidarme. Claro, eso sí. Dime, Glenda, ¿a qué artistas miras? Yo admiro a Gisela Lavado, a Yarita Lisset, también a Anita Santibáñez. Anita Santibáñez canta bonita, ¿no? Sí, canta muy bonito, todos los temas también son muy bonitos. Dime, Glenda, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En mis redes sociales me encuentran como Glenda Guerra, la voz sensual del escenario. La voz sensual del escenario, mira tú. ¿Qué siente Glenda cuando sube al escenario? Yo me siento feliz de cantar, ¿no? Ante el público, feliz de que el público me apoye con sus aplausos. Dime, Glenda, usted tiene unos vestuarios que he visto, casi además tiene unos vestuarios bonitos, son costosos los vestuarios, ¿no? He mandado a hacer mi vestuario, es mi primer vestuario que tengo, lo mandé a hacer para hacer mi debut y sí, me costó carito. Sí, no hay de todo precio, ¿no? Según la tela, ¿no? Sí, hay de todo precio. A todo esto, ¿tú no tienes padrino? Los padrinos regalan los vestuarios, ¿no? Hasta el momento todavía no me han regalado. ¿Pero tienes padrino o no? Sí, tengo mis padrinos, Wow. Gracias a Dios me van apoyando. Desde que he empezado hasta el día de hoy me siguen apoyando. Claro, claro. Ya, una vez más tu teléfono, pues, para que te llamen a Glenda, pues, 921-422-060. Ahí está el número para contrato de Glenda. Llámalo no para fastidiarla, sino para contrato, nada más. A contratos nada más. Dime, Glenda, ¿qué le puedes decir a tu amigo del Facebook que te van a ver? Bueno, yo mandarles saludos a todos, ¿no? A mis amistades, a mis padrinos, familiares que me apoyan bastante a pesar de estas situaciones que estamos pasando. Como le comentaba hace poco, hice mi primer aniversario y me han estado apoyando y me siento muy feliz de que me sigan apoyando y les guste, ¿no? Que yo salga adelante. Dime, Glenda, me contestas con la verdad. Sí, dígame. ¿Cómo está el corazoncito de Glenda? Cuéntanos. Mi corazoncito. Yo, tengo mi familia, tengo una hijita también. ¿Ya eres casada? ¿Tienes tu esposo? No soy casada, pero sí, falta el anillo todavía. Ya, pero ya viene pronto eso. ¿Tu pareja es algo de la música? ¿Te acompaña en la música? ¿Es algo de eso? ¿Del ambiente? No, mi pareja no es músico, es una persona así fuera del arte musical. ¿Tienes una fecha que organizas su aniversario? ¿Vas a tener una fecha? No sé, dime. Desde un principio lo había puesto 1 de febrero, quería que sea mi fecha, ¿no? Pero ahora como pasó lo del virus y todo eso, ya no lo hice en febrero y ya se me cambió la fecha. Claro, pues eso de la pandemia maduró todo, pues muchos conciertos han cerrado y todo eso, ¿no? Pero está nuevamente pues saliendo y espero que todo se normalice pues y seguir pues adelante, pues, ¿no, Glenda? Sí, claro que sí, hay que seguirlo por lo que nos gusta. Dime, Glenda, ¿a qué artista más admiras y qué canción no puedes cantar? A ver, puedo cantar el temita Cáncer de Amor en la cama de un hospital. Estoy Claro, postrada. ya podría ser un pedacito Cáncer de Amor, ¿no? En la cama de un hospital estoy postrada, tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo. En la cama de un hospital estoy postrada, tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo. No sientas pena por mí, ni menos compasión, la vida es así, tal como lo quiso Dios. Dime, ¿tú has estudiado música, algo de eso? No he asistido a ninguna academia. Un mensaje pues para todos tus seguidores. Bueno, mi mensaje sería a seguir luchando contra todo lo que venga, ¿no? Sin Claro. mirar atrás,
y a seguir cumpliendo todas nuestras metas trazadas. ¿Vas a venir a Lima? Todavía no tengo fecha para poder viajar para allá, pero espero algún día esté llegando para allá. Claro. Y dime, ¿de qué parte es Glenda? ¿De qué parte de Perú? Yo soy del distrito de Tambo, provincia de Huaytará, región Huancavelica. ¡Wow! Huancavelica, mira tú, mi paisana. ¿Sí? Yo soy de Huancavelica, Ah, ya. Sí, yo soy de allá. por Guaitara. ¿Conoces? ¿Te ubicas? Ya. Sí, yo vivo por allá, tengo mi casita por allá y ahora por esto de la pandemia me he mudado para acá, para Pisco. Bueno, Glenda, pues un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Espero que venga muy pronto a Lima para hacerte una entrevista ya presencialmente, pues, ¿sí? Tu despedida para que la gente, Glenda. Bueno, señor Genaro, un gusto también hablar con usted y muy agradecida, ¿no? Por invitarme a su programa, Producciones Creaje. Un gusto de conocerlo virtualmente. Ya habrá una oportunidad para conocernos personalmente y, claro, comentarle un poco más de mí. Creo yo sería mejor, ¿no? Presencial. Claro que sí, de hecho que sí. Y bueno, decirle a mi público que me sigan apoyando ya para poder salir adelante, seguir luchando por lo que me gusta y algún día lograr la meta que yo me he trazado, ¿no? Claro, esa es la idea, pues, ¿no? Ah, claro que sí, pues siempre voy con la humildad de siempre, ¿no? Y Ok, Glenda, un gusto, pues cuídate. igualmente, señor Genaro, un gusto. Nos vemos, chao, chao. Chao.